Bueno, hola a todos. Me presento, mi nombre es Eliana Torres, yo soy psicóloga especialista en el área de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy los voy a estar acompañando en esta pequeña charla de la importancia del buen trato en las relaciones interpersonales. ¿Listo? Es una charla que va a ser pues muy cortica, muy específica y espero pues que todos la disfruten. Para poder dar inicio, voy a hacer como una síntesis muy chiquita de la importancia que tienen las relaciones interpersonales en nosotros como seres humanos. ¿Listo? Básicamente, cuando yo hablo de relaciones interpersonales, hago énfasis en la interacción que cada uno de nosotros realiza con las personas que están en los diferentes ámbitos en los que cada uno pues se desarrolla, ¿cierto? Y estas interacciones que yo tengo a lo largo de mi vida son la base de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo interactúo con diferentes personas, ya sea mi grupo familiar, mis compañeros de estudio, ¿cierto? Empiezo a desarrollar diferentes habilidades y valores que forjan la persona que somos, ¿cierto? Hoy en día. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Básicamente que nosotros realmente somos seres sociales. Requerimos de otras personas o de otros individuos para poder desarrollarnos de forma mucho más efectiva. ¿Mm? Cuando nosotros interactuamos de forma más armoniosa o positiva con otros individuos, pues somos seres mucho más saludables, ¿sí? Somos personas que desarrollan un nivel de tolerancia y un nivel de flexibilidad mucho más alto, y también como que son personas mucho más colectivas y que manejan de forma más exitosa sus relaciones o sus vínculos con los demás, y esto obviamente trae pues resultados positivos a largo plazo, ¿sí? Acá el objetivo es que realmente nosotros comprendamos que nosotros como seres humanos somos seres sociables y requerimos de otros para desarrollarnos de forma más efectiva. ¿Listo? En las relaciones interpersonales o en las interacciones que yo tengo con todas las personas en mis diferentes ámbitos de desarrollo, pues se pueden producir emociones o sensaciones que pueden girar entre lo positivo y lo negativo. Cuando yo hablo de interacciones positivas, son esas personas con las que quizás yo interactúo todos los días de mi vida y me siento cómodo, me siento tranquilo, me siento en paz, ¿cierto? Entonces, son esas personas con las que sentimos como un nivel de conexión, ¿m? Y llegamos a generar esas emociones o sensaciones positivas, ¿cierto? Me siento en confianza hablando con esa persona, esta persona me transmite paz, tranquilidad, me siento a gusto compartiendo con ellos, ¿cierto? Y también están esas interacciones que me producen emociones negativas, y es que cuando yo estoy interactuando con esa persona, no me siento a gusto, ¿sí? Me empiezo a sentir incómodo, quizás empiezo a experimentar susto, temor, tristeza, ¿m? Y todo eso va generando esas emociones negativas, ¿sí? Las interacciones que yo puedo tener de forma cotidiana pueden estar girando entre estas dos, ¿cierto? Tanto emociones positivas como emociones negativas. El objetivo es que cada uno de nosotros tenga las habilidades como ser individual de generar emociones positivas, ¿m? Y minimizar en lo máximo experimentar emociones negativas en las interacciones que tenemos con los demás. ¿Listo? ¿Y yo por qué les estoy hablando de esto? Porque realmente las relaciones interpersonales tienen un impacto súper importante cuando nosotros hablamos de equipo de trabajo. Entiéndase por equipo de trabajo ese grupo de personas que están reunidas por un mismo fin o por un mismo objetivo. Entonces puede ser un equipo de trabajo como núcleo familiar, ¿cierto? Las personas con las que yo estoy viviendo, con las que decidí desarrollar o formar un hogar,
y trabajamos todos en conjunto para llegar a una meta. También puede ser el equipo de trabajo a nivel, pues, educativo o equipo de trabajo ya, digamos, cuando yo estoy desarrollando ya alguna labor en específico, ¿cierto? ¿Por qué es importante tener relaciones efectivas o positivas para que ese equipo de trabajo tenga éxito? Pues básicamente cuando yo me siento a gusto o me siento cómodo interactuando con las personas, ¿cierto? Dentro de ese grupo, pues de forma inherente se va a empezar a desarrollar y generar una comunicación más eficaz, porque es que cuando yo me siento a gusto con alguien, pues hay una comunicación mucho más, eh, pues mucho más efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no me voy a sentir incómodo de ir a preguntar o de ir a decirle algo en específico a alguien, ¿cierto? De pronto, si empezamos a tener una interacción un poco más enfocada hacia lo negativo, pues porque quizás ya yo no me voy a acercar a esa persona, sino le voy a decir a alguien, "Ay, más bien vaya usted y comuníquele esto a esa persona porque no quiero acercarme a él", ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a tener interacciones más positivas, esa comunicación eficaz se empieza a generar dentro de ese grupo, ¿m? Y de forma también inherente, el grupo se empieza a sentir mucho más cómodo, lo que conlleva un mayor sentido de pertenencia. ¿M? Cuando tenemos ese sentido de pertenencia, la comunicación fluye con mayor efectividad, pues la motivación intrínseca también se genera, porque me gusta estar allí, me siento cómodo interactuando y me siento cómodo estando en este momento con estas personas. ¿M? Y esto se genera básicamente grupos individuales efectivos, ¿cierto? Que trabajan de forma cómoda. Y este, digamos que es el objetivo que nosotros como seres individuales deberíamos tener, ¿cierto? Y es poder sentirnos a gusto, poder sentirnos cómodos interactuando con un grupo de personas con los que tengo que estar todos los días de mi vida. ¿Listo? Y es acá cuando yo les traigo unas pequeñas normas para mantener buenas relaciones interpersonales y es lo mismo que básicamente normas para un buen trato. ¿M? Y es que las buenas relaciones interpersonales se generan de forma individual cuando yo, como ser humano, empiezo a tener ciertas características o ciertos comportamientos, ¿sí? Básicamente, cuando nosotros hablamos de que debemos tener o conservar un buen trato con los demás, es cuando hacemos cosas tan sencillas de forma cotidiana. ¿M? ¿Qué es esto? Mantener un buen nivel de empatía con las personas que nos rodean, ¿cierto? Es decir, nosotros debemos actuar como nos gustaría que los demás lo hicieran con nosotros. Siempre ponernos en el lugar de la otra persona y comprender y entender que a mí no me gustaría estar en la posición de esa, ¿cierto? Entonces, es básicamente tener o actuar con los demás como a nosotros nos gustaría que nos trataran. ¿Listo? ¿Y esto cómo se genera? Básicamente siendo cordiales, atentos y respetuosos con los demás. ¿M? Como por ejemplo, ¿qué? Llegando puntual, ¿cierto? A un compromiso que se tenía. Esto demuestra respeto hacia la otra persona o hacia las otras personas. ¿Listo? Cuando yo también cumplo con una promesa que hice, esto también genera respeto y afianza esa relación. ¿Base? ¿Listo? A veces también de pronto algún chiste o algún comentario que nosotros realizamos sin tener una mala intención puede resultar de pronto de forma negativa, es decir, que la otra persona lo perciba de forma agresiva y esto hace que de pronto nuestra relación se vea perjudicada, ¿sí? Porque la otra persona va a decir, no me están respetando, ¿sí? Entonces, tratar de no generar un comentario o un chiste frente a una condición o frente
a alguna característica en específica de la otra persona que quizás lo pueda tomar de forma negativa. ¿Listo? Se debe ser respetuoso y comprensivo con las otras personas, ¿cierto? Si se quiere, pues que ellos también lo sean con uno, porque las relaciones interpersonales son de doble vía. ¿M? Cuando yo doy de forma positiva, a mí me retorna de forma positiva. ¿Listo? Entonces, es importante que pues intentemos mantener pues esas interacciones y esas acciones cotidianas que yo tengo con las otras personas, pues que sean positivas, ¿listo? Minimizar de pronto llamarnos con apodos, con insultos, con diminutivos, ¿m? Y siempre cuidando el tono de la voz que tenemos al momento de comunicarnos, ¿sí? Y acá es cuando básicamente ya para ir finalizando y concretando, les dejo un decálogo del buen trato. ¿Listo? ¿Qué es digamos que yo cuando practico el buen trato? Primero, cuando saludo, ¿cierto? Cuando saludo, cuando llego a un lugar y saludo, digo buenos días, buenas tardes, ¿m? Y llamo a las personas por su nombre, ¿cierto? También practico el buen trato cuando utilizo palabras mágicas como por favor y gracias. ¿Listo? También cuando nosotros compartimos, cuando uno es solidario y cortés con los demás y cuando se respetan los espacios, cuando tratamos a las personas con respeto y con educación, cuando se entregan órdenes claras y de forma amable. Siempre que nosotros vamos a pedir algo, pidámoslo con respeto. ¿M? También cuando asumimos con responsabilidad y compromiso alguna actividad que tenemos que desarrollar en específico. ¿Listo? Y acá también es súper importante que cuando quizás a nosotros no nos guste algo de la otra persona o quizás queramos realizar algún tipo de retroalimentación, es mejor que lo hagamos en privado. ¿M? Siempre, obviamente, sin faltar el respeto, sin tener que decir alguna grosería o sin tener que levantar el tono de la voz. Es mejor, ¿sí? Es preferible que yo coja a la persona un momento de forma individual y le realice este proceso de retroalimentación y no quizás que lo haga delante de todas las demás personas que pues no estén involucradas de forma directa en ese retroalimentación puntual que yo voy a realizar. ¿Listo? También practico yo el buen trato cuando reconozco el buen trabajo de los demás, entregando pues una palabra positiva, entregando alguna sonrisa o entregando alguna acción de afecto si existe la confianza para hacerlo, ¿cierto? También demuestro un buen trato cuando tengo una comunicación efectiva que se puede dar también de forma no verbal. Y es que cuando alguien me está hablando, yo lo miro directamente a los ojos. Eso realmente demuestra que estoy interesado por lo que la persona me está comentando. ¿M? También practico el buen trato cuando acepto sugerencias y reconozco errores. Los seres humanos debemos ser conscientes que nunca llegamos al punto donde no las sabemos todas. Siempre estamos en constante aprendizaje. Entonces, siempre hay que comprender que todo lo que llegue, pues hay que recibirlo de la mejor forma. ¿Listo? Y también practico el buen trato cuando eh, cumplo con lo que prometo, ¿cierto? Genero confianza dentro de las personas con las que interactúo de forma cotidiana. ¿M? Y cuando también participo de forma activa en ese grupo, ¿sí? Cuando no solamente estoy allí como un expectante, sino también como una persona que participa de forma activa. ¿M? Entonces, realmente, cuando nosotros hablamos de un buen trato, hablamos de acciones que yo como ser individual ejecuto todos los días, ¿cierto? Y que van a facilitar que mis relaciones interpersonales sean positivas. ¿Sí?
Entonces son, digamos que como esos puntos de cordialidad que cada uno de nosotros debe tener para forjar esas relaciones que yo tengo. ¿Listo? Y ya para finalizar, quiero darles como unos tips ya generales de lo que son los hábitos de vida saludable para que los tengamos presentes. ¿M? Ya como un plus de este espacio. ¿Listo? ¿Qué son los tips básicos de vida saludable? Pues acciones que yo también de forma individual genero y que me impactan de forma positiva. El primero, pues es básicamente descansar. Recordemos que debemos dormir mínimo 6 horas diariamente. ¿M? También hay que generar espacios de esparcimiento, ¿sí? Y esto cómo se hace básicamente compartiendo de forma regular con amigos y con seres queridos, ¿cierto? Eh, es importante que esto lo hagamos porque como ya lo hemos visto en todo este espacio, las relaciones interpersonales son fundamentales para nosotros. Somos seres sociales. Nos vamos a sentir mucho más tranquilos cuando sentimos que tenemos apoyo de otra persona. ¿M? Y también es importante que nosotros realicemos algún tipo de actividad física. La actividad física tiene múltiples beneficios en nuestra salud, tanto a nivel físico como a nivel mental, porque existe una serie de liberación de hormonas que hacen que nuestras emociones se regulen de forma mucho más efectiva y se libere toda esa tensión que podemos acumular por diferentes situaciones que de pronto vimos durante toda la semana. ¿Listo? Entonces, digamos que este era un pequeño espacio que nosotros queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Les agradecemos por haber participado de esta pequeña charla. Y esperamos que eh, pues empiecen como que a interiorizar e implementar todas estas herramientas que se están socializando en este espacio. Y sin más, pues les deseo a todos que tengan un excelente día.